Buenos días. En estos capítulos de Segunda de Reyes vemos varias personas que pasan en pocos versículos y estaba pensando justamente qué dirá el Señor de nuestra vida al final de nuestros días. ¿Será que se escribiría un capítulo, 2 capítulos o unos pocos versículos? Quizá nosotros quisiéramos hacer que nuestra vida cuente, que nuestra vida valga para algo. Pero justamente en el capítulo 17, Dios narra por qué había permitido que los asirios vinieran y conquistaran las ciudades de Israel e incluso que trajeran gente de otras naciones que no conocían a Dios y vinieran a habitar las ciudades de la tierra que Dios había prometido a Abraham. También dice que Él mandó profetas diciéndoles: arrepiéntanse, han pecado contra Dios, dejen lo que no deben hacer y vuélvanse a mí, y yo tendré misericordia de ustedes. Justamente habla de la cantidad de profetas que Dios mandó para advertir al pueblo: conviértanse, vuélvanse a mí para que yo tenga misericordia y los salve. Tuvieron muchos años para volver atrás y dejar esos caminos. Pero bueno, ¿cuál era el mayor problema? ¿Por qué Dios se había enojado de tal manera? En el capítulo 17 dice que ellos habían dejado las leyes de Dios y los mandamientos de Dios y habían mirado las leyes y los dioses de los pueblos de alrededor, los que Dios les había dicho que cortaran de raíz y los destruyeran por completo. Esos pueblos habían influido en la vida del pueblo de Dios y ya no había sido santo para Dios, sino que se había apartado de Dios y había seguido las costumbres y los dioses falsos que adoraban los pueblos que vivían alrededor de Israel. Por eso Dios se había enojado. Ellos habían olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos y habían dejado a Dios. Se habían hecho altares por todo el país para no ir a Jerusalén, para no adorar a Dios. Se habían hecho como los pueblos de alrededor. Y esto me hacía pensar justo en el versículo que está en Romanos 12, que dice que no debemos hacernos como el mundo que está a nuestro alrededor, sino que debemos transformarnos y debemos presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo a Dios constantemente. Debemos dejar de imitar a lo que hacen los demás. Que si los demás ven tal programa, yo también lo tengo que ver. Que si los demás hacen tal acción, yo también la tengo que hacer. Solo porque está de moda. Pero ¿y si no agrada a Dios? Esto no lo pensamos muchas veces. Y la Biblia nos es clara y dice: no deben amoldarse, no deben hacerse como los del mundo. Ustedes deben transformarse, deben transformar su pensamiento y su entendimiento para que sus acciones sean diferentes. Dice la Biblia también que nosotros somos hijos de luz y debemos vivir como hijos de luz. Si nosotros somos de Dios, si hemos pedido perdón por nuestros pecados, debemos ser diferentes y vivir como nuestro Dios es luz. Nosotros también. Que Dios nos ayude a marcar esa diferencia. Que Dios nos ayude a que no nos dé miedo de ser diferentes. Que Dios nos ayude a vivir para Dios. Dios te bendiga en este día.